vienen todos, así que bienvenidos. La idea de la clase de hoy vamos a empezar a dar, vamos a ver un poco la visualización. Dentro de todo va a ser una clase muy interesante, porque vamos a empezar a ver cómo se visualizan los planos, cómo puedo empezar a quizá a maquillar esos planos y a darle un poquito más de vida y volumetría y darle un poquito de, quizás, no sé, empezamos a ver volumetrías 3D como para hacer quizás alguna presentación o lo que necesitemos de algo de la facultad. Y bueno, más que nada las plantas y cortes, porque bueno, sé que de Revit quizá de base al principio nos suele pasar de que los vemos quizás los cortes muy duros y quizás muy fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en AutoCAD, entonces vamos a pasar a ver todas esas cuestiones. Y bueno, y también quería arrancar ahora al principio, dando escaleras y barandas, que era lo que me había quedado de las otras clases, para que ya la vayamos agregando al modelo y vayamos viendo la conexión. Así que bueno, empiezo a presentar la pantalla. Tano no me permite compartir. Dame la... Ya te doy, porque como se lo doy a Guido, no te lo doy a vos, claramente, pero ahí te lo paso, así ya lo puedes hacer. Dame un Dale, segundo. buenísimo. ¿Será? Ahí te tendría que dejar. Bien. Bueno, por las dudas les voy aclarando también que si tienen alguna duda, vayan escribiendo en el chat o quizá si quieren activar el micrófono, no hay problema. Acá lo tengo ahí al lado, así que me va tirando las preguntas que vayan habiendo. Bueno, yo acá tengo el modelo. Si voy a las plantas, estuve poblando un poco de mobiliario con un poco de las familias que vimos la clase pasada, todas las aberturas que fue lo que vimos. Y bueno, empezaba a ver el tema de la conexión entre los distintos niveles. Yo acá estoy en un 3D. De ver cómo empezar a conectar esos niveles, porque obviamente yo tengo la planta alta y en este momento no tengo nada en la conexión esa. Entonces vamos a empezar a ver esa conexión con el elemento de escalera en Revit. Voy a ir a un proyecto nuevo, más que nada para que no haya problema de que ustedes lo vean distinto, porque ustedes van a arrancar con la plantilla por defecto. Entonces quiero que lo solucionen en su plantilla, porque quizás yo en esta visualización ya lo corregí. Entonces, para que quede bien y no tengan ningún problema. Entonces, el tema de las escaleras, dentro de la pestaña, de la primera pestaña de arquitectura, en esta parte, la de Circulation, hay una que se llama Stair, que sería la escalera, y hay otra de Railing, que serían las barandas. Dentro de la escalera ya nos va a venir una baranda, pero de todas formas nosotros aparte de la escalera podemos crear una baranda aparte, así que bien. Entonces, yo selecciono ya el icono como para empezar a dibujarla. Y acá fíjense que, como habíamos visto, ya se empiezan a diferenciar entre distintas familias. En este caso es un tipo de una escalera ensamblada, una ejecutada in situ y una prefabricada. Entonces, yo lo que les voy a mostrar las tres como para que las veamos bien, pero más que nada por la visualización, porque tienen distinta visualización cada una. Pero voy a arrancar con la primera para que la vayan viendo. El tema de los parámetros siempre es importante. El base level sería donde arranca. Yo si quisiera ese base level, ya le podría dar un offset. Supongamos que yo tengo un nivel 0 y no sé, quizás en una parte de un local tengo elevado y quizás la escalera arranca, no sé, a los 10 centímetros por encima de mi nivel. Entonces yo en ese momento ya le tendría que dar un base offset, que en ese caso es el ingreso en este campo, para que la escalera arranque quizá de más arriba del nivel. Pero por lo general siempre le vamos a dar directamente desde el nivel de piso terminado, que en este caso lo tengo en level 1. Y después el top level, esto es muy similar al tema de los muros. Así como los muros van de un nivel a otro, la escalera hace lo mismo. Entonces yo tengo otro top level, que sería la llegada de la escalera, hasta dónde va a ir la escalera, que sería el segundo nivel.
y al igual que en la base, yo le puedo dar un offset también a la llegada. Entonces, si tengo quizá la escalera llega a un offset de 10 centímetros por encima del nivel, yo ya le voy dando el offset. Si van teniendo alguna duda, me van avisando, pero yo le sigo explicando las otras cosas. Después abajo está la cantidad de la cantidad de contrahuellas que yo quiero que tenga la escalera. Esto se puede editar, pero ahora cuando lo empecemos a dibujar ya lo van a entender un poquito mejor. Bien, entonces yo para dibujar tendría que, yo apenas entro al comando de Stern, ya me selecciona directamente la de Run y la lineal. En este caso vamos a ver la lineal para no complejizarlas. Las escaleras son elementos quizás un poco complejos, pero para simplificarlo vamos a ver la lineal. Entonces yo para dibujarla ya selecciono directamente un clic y fíjense que si yo me acerco, hay una parte que dice la cantidad de contrahuellas que creé y la cantidad de contrahuellas que me faltan. Que en este caso yo creé 5, me faltarían 8. Fíjense que yo fui desde esta parte hasta esta parte. Entonces Revit lo que hace es empezar a calcular cuántas contrahuellas tiene que colocar para llegar al nivel que yo le ubiqué en las propiedades. Entonces fíjense que si yo sigo, me va restando la cantidad de remaining, que sería lo que falta. Fíjense que acá lo que me pide, fíjense en las propiedades me pide 23. Ese es el cálculo que hizo. Lo voy a pasar a metros para que no lo veamos en milímetros. Entonces, en este caso, Revit lo que me sugiere por cálculo son 23 contrahuellas. Entonces, fíjense que cuando yo llego al final, Revit ya me dice que se crearon 23 y no falta ninguna. Entonces, eso quiere decir que yo estoy llegando desde el nivel que he deseado o el que le ubiqué en las propiedades hasta el superior, que era el otro que había ubicado. Entonces, ya cuando puse esa escalera, le puedo dar OK. Y acá ingresa la visualización. En general, siempre por defecto la vamos a ver de esta manera. Lo que pasa, Revit de arranque empieza mostrando en la visualización absolutamente todos los elementos de una escalera. Fíjense que si yo voy al 3D de esa escalera que creé, hay una parte dentro de la visualización 3D que se llama Section Box. Yo puedo crear una caja de sección que lo que me hace es cortar el 3D. Entonces, si yo lo quiero pasar por la escalera, fíjense que tengo distintas flechitas. Las flechitas son las que me controlan cada una de las caras de la caja esta que estoy seccionando. Entonces, fíjense que cuando yo lo paso por la escalera, ya me hace un corte en 3D. Entonces acá puedo ver quizá el elemento mucho mejor de lo que lo vería en planta. Entonces, lo que está haciendo acá en el nivel 1, lo voy a poner al lado para que lo veamos bien. Acá en el nivel 1, en cada contrahuella me marca dos líneas. Esas dos líneas, una es la en este caso en inglés se llama nosing, creo que en español, no recuerdo el nombre, pero tenía un nombre distinto. Eh, lo que hace eso es la parte que sobresale de la escalera y la otra es el arranque de la contrahuella. Sería como el arranque de la contrahuella y el final. Entonces, ya por defecto, la visualización en planta ya me empieza a mostrar esas dos líneas. Entonces, a nosotros la que nos interesa es solamente la contrahuella. Entonces, vamos a apagar esa línea que está por ahí abajo para que se vea bien en la planta y no tengamos un montón de líneas empastadas que después en el plano se ven todas. Entonces, para controlar eso, recordemos que nosotros siempre íbamos para controlar la visualización de los elementos al comando B corta, que era Visibility Graphics. Entonces, este elemento pertenece a la categoría de Stairs, que serían las escaleras. Y si yo voy a la categoría de escaleras, tengo un desplegable acá a la izquierda, que esto lo que controla son como subelementos dentro de la escalera. Entonces yo en este caso voy a empezar a apagar los que no quiero, que en este caso van a ser las nosing lines. Fíjense que cuando ya le doy apply, se me fueron unas líneas de las que están en vista. Y fíjense que Revit me diferencia. Estamos acá. Revit me diferencia las que están por encima de la planta
recordemos que la escalera, al ser un elemento que da un nivel al otro, yo estaría cortando quizás a 1,5 metros del nivel de piso terminado. Entonces estoy viendo la mitad en vista y la mitad en proyección. Entonces Revit diferencia esas dos tipos de visualizaciones. Yo tengo la que está en proyección por arriba, que se llama above en este caso, arrancan todas con above, y las que están en vista, que son las que están abajo, que no tienen ningún prefijo, digamos. Entonces yo las que recién controlé, que yo recién apagué las nose in lines, fueron las que estaban en vista. Entonces fíjense que las que están en proyección, yo tengo dos líneas ahora, entonces tendría que apagar la que está de above, ya le puedo dar a apply, y fíjense que ya se me apagó. Voy a volver a la planta para que lo veamos bien. Entonces ahí queda una visualización un poco más linda, ya no queda todo empastado y no tengo dos líneas en el mismo plano. Y bueno, tengámoslo en cuenta para cuando creemos los planos, de esa manera vamos a empezar a visualizar la escalera. Otra cuestión de la escalera es que ya me viene por defecto con barandas. Es decir, yo cuando coloco una escalera, automáticamente me coloca el elemento de baranda. Esta misma baranda, yo si quisiera, también la podría ubicar directamente entrando al icono de railing y crear una nueva. Y fíjense que es un elemento lineal, o sea que se crea a partir de una línea. Recuerden que siempre veíamos la diferenciación de Revit, que eran elementos que se creaban a partir de una línea, y después había otros elementos que eran prefabricados, como las familias. Entonces, en este caso, lo creo a partir de una línea, y ya se me coloca la baranda. Fíjense que acá al costado se me creó la baranda. Entonces, esa misma baranda es la que yo tengo ubicada en la escalera, que se me coloca automáticamente. Entonces, yo también quisiera controlar esa baranda, porque fíjense que tengo muchas líneas también en la baranda. Entonces, de la misma manera que controlé la escalera, tendría que ir a la parte de railings. Y de la misma manera que con la escalera, yo tengo un desplegable. Y fíjense que de vuelta me diferencia de lo que está por encima de lo que yo estoy viendo en vista y lo que está en vista por debajo. Entonces, yo en este caso quisiera apagar quizás el handrail. Voy a volver a la vista normal. Entonces fíjense que yo puedo ir apagando ese tipo de visualización. Yo si quisiera, podría cambiar de baranda también, pero bueno, la visualización va a seguir siendo la misma. En este caso voy a cambiar de escalera para que veamos los otros tipos. Fíjense que esta es una escalera hecha en situ de hormigón. Yo les recomendaría que usen esta porque no tiene tanto grado de detalle como la anterior. Fíjense que la anterior tiene como una estructura lateral. Entonces la que vamos a usar va a ser esta ejecutada en situ. Entonces yo ya puedo ir a mi proyecto. Fíjense que ya en mi planta ya se ve de una manera un poquito más correcta quizás. Yo si quisiera también podría apagar quizás los railing porque estoy en una escala, no sé, quizás en un 200 o un 100. Entonces ya de esa manera no la visualizo más, pero bueno, en el modelo sí estamos. Entonces voy a volver a mi casa, que es lo que quería empezar a crear. Yo en este caso ya quiero empezar a agregar la escalera. Entonces de la misma manera ya empiezo a dibujar la escalera. En este caso vamos a seleccionar la Casting Place Stair y la Monolithic, que es la ejecutada en situ. Entonces, de la misma manera, ya le ubiqué el arranque de mi escalera y el final de mi escalera. En este caso no tengo ningún offset, entonces lo voy a dejar así y ya automáticamente ya me crea un cálculo y me dice que necesitaría 18. Este actual thread depth lo que hace sería como la huella. Yo en este caso vamos a ubicar una de .25, que es lo que por lo general se suele utilizar. Entonces ya tengo una huella de .25 y en este caso hizo el cálculo dividido 18 de la altura que tengo y me da esta altura de contrahuella. Los riser son las contrahuellas y los tread son las huellas. Otra cuestión, acá arriba hay una location line que lo que hace esto, así como yo en los muros podría ubicar el eje a partir del centro o del acabado exterior. En este caso, yo la estoy ubicando a partir de la derecha de la escalera. Después el offset es lo mismo, pero
quizá en planta, digamos, te hace un offset a partir de la ubicación. Y después tengo el actual run width, que sería básicamente el ancho de la escalera. Yo en este caso la voy a hacer de 1 metro, que eso está bien, sería 1 metro. Y la voy a ubicar a partir de la derecha, voy a fijar si está bien. Sí. Fíjense que cuando ya le doy un clic, ya me empieza a previsualizar la escalera. En este caso, la vamos a ubicar a partir de acá, a partir de 1,20 m del muro. Y recuerden el tema de llegar hasta que ahí en la creación del elemento, hasta que a mí ahí abajo me diga remaining 0, porque eso quiere decir que ya creé todas las cantidades de contrahuella que me calcula el programa. Entonces yo ya ahí le puedo dar OK, y si voy a una vista del 3D, puedo hacer de la misma manera que antes, acá o sea, estando en una vista de 3D, tengo una parte que se llama Section Box. Si yo la activo, me crea la caja de sección y puedo cortar a partir del 3D. Entonces de esta manera puedo visualizar mucho mejor la escalera y se ve el elemento completo. En este caso, como tengo la escalera, ya tendría que crear el hueco de la losa. Entonces ya voy a ir a la planta alta y voy a editar el perímetro ¿cómo es? De la losa. Entonces en este caso vamos a dibujar por acá un hueco de escalera. Yo esta línea la tendría que alinear con el final de la escalera. Acá le voy a dar al comando SL de slice para después poner TR y hacerle trim y finalizar el perímetro completo. Le doy OK. Y yo voy al 3D, donde esta era la escalera anterior, ya esto lo voy a cerrar. Cuando yo voy al 3D ya me creó el corte de la losa, entonces si yo voy a una planta alta ya puedo visualizar la escalera que tengo por debajo. Así como yo en planta baja veía la mitad, voy a ir a la planta baja para que lo vean bien. Así como yo en planta baja veía la mitad en vista y la mitad en proyección, yo al estar en planta alta ya lo veo todo en vista. Entonces, fíjense que si yo voy a la visualización de la escalera, esto a Bob no va a tener sentido porque ya no está más, ninguna parte de la escalera está en corte. Entonces ya había que controlar la escalera como si fuera todo en vista. Bien, eso con respecto al elemento escalera. Hay una cosa de la escalera que ya por defecto viene como un elemento anotativo, que es un elemento 2D, que es esta flechita, que sería la típica flechita que siempre colocamos en el recorrido, o sea, en la manera que corre la escalera. Esta misma flecha se coloca automáticamente con la escalera. Yo si quisiera, la podría ubicar manualmente en la pestaña de Annotate. Hay una parte que dice Stair Path, que lo que hace es ubicarme la flechita esa, que es hacia dónde sube la escalera. Esta visualización de esta flechita, yo si quisiera, por lo general nosotros siempre ponemos acá una línea llena en el arranque, que sería esta parte, y después una línea en proyección a partir después de que hago el corte en la escalera. Entonces vamos a hacer eso para que ya nos quede con una visualización un poco más linda. Yo para activarle la parte de proyección tengo que ir a la parte de anotación. Nosotros siempre teníamos la diferenciación entre elementos de modelo y elementos anotativos. La diferencia es básicamente que la de modelos son 3D y la de anotativos son 2D. Entonces, ese elemento se llama Stair Path. Entonces, fíjense que si yo voy a la parte esa, acá me aparece, de la misma manera que con la escalera, me aparece una parte que dice Above. Entonces ya le puedo activar esa casilla, le doy OK, y ya tengo la parte en proyección de la escalera. La flechita con la proyección. Entonces ya de esa manera ya tengo una visualización un poco mejor de la escalera y en planta se ve correctamente. Bien, entonces van a tener que empezar a hacer el hueco de la losa y empezar a colocar la escalera esta
Yo si estoy acá arriba, ya la flecha no me sirve, entonces la puedo borrar tranquilamente. Fíjense que si yo la selecciono, la misma no se corresponde con la de abajo, así que no hay problema, la puedo borrar. Fíjense que si yo voy a planta baja sigue estando la flecha. La misma flecha tiene algunas otras propiedades que si les interesan, las pueden ir chusmeando. Bien. Fíjense que yo ya estuve poblando un poco el modelo de familias y elementos, que fue lo que vimos la clase pasada. Entonces vamos a pasar un poco a ver todo lo de la visualización en planta. Acá tengo líneas 2D, que las voy a borrar para que las vean cómo las creo. ¿Qué pasa? Yo en este 3D tengo vigas que están por encima de mi nivel. Si yo hago un corte en 3D, ya mismo puedo empezar a hacer cortes. Yo tengo una viga que está por encima de mi nivel, entonces puedo empezar a crear líneas de proyección para mostrar que tengo una viga por encima de ese nivel. Entonces, para crear esa línea, yo tengo que apretar el comando DL, que es Detail Line. Esa misma está en Annotate, en esta parte que dice Detail Line. Entonces, ya activamos esa. Y acá tengo una cantidad de estilos. En este caso, overhead sería la de elementos que están por encima, que sería una línea de trazo. Fíjense, también hay otras líneas que quizás les interese. Entonces yo ya puedo activar la overhead y empezar a crear las líneas de proyección de las vigas para que ya en mi planta se empiecen a ver esos mismos elementos. Voy a crear las que faltan de acá. Yo ya las había creado, pero para que queden claro. Entonces, yo ya ahí creé la proyección de mi viga. Y bien, para la creación de planos, Revit trabaja, fíjense que yo voy a ir a una vista. Yo acá tengo los elementos, los niveles ya creados. ¿Y qué pasa? Nosotros siempre los niveles terminan correspondiéndose con las plantas. Lo voy a mostrar todo junto para que se vean. Fíjense que esto mismo que yo tengo acá, lo tengo acá también. Y este mismo nivel que yo tengo acá, lo tengo acá también. Y lo mismo con la planta baja, que está también en el Project Browser acá. Esas plantas son las bases del proyecto, es decir, que nosotros vamos a trabajar siempre con esta base de plantas y a partir de esa planta base nosotros vamos a empezar a duplicar esas vistas para generar nuestros planos. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos crear un plano de arquitectura, que nosotros para ese plano de arquitectura vamos a duplicar esta vista y lo que vamos a tener es una nueva vista en la cual vamos a empezar a trabajar ese plano. Esta base la vamos a dejar porque va a ser con la cual nosotros empecemos quizá a modelar o va a ser como nuestra referencia, nuestra base. Entonces, yo les recomiendo de que siempre la dupliquen, porque además nosotros quizás generamos el plano de arquitectura y después vamos a ir generando otros planos que no sean quizás el de arquitectura, entonces vamos a necesitar más de un plano. Entonces, en ese caso, nosotros necesitamos muchas views para poder generando esos nuevos planos. Entonces, para duplicar estas vistas, lo que hay que hacer es darle clic derecho y hay una parte que dice Duplicate View y nosotros ya le podemos dar a Duplicate. Entonces, fíjense que ya me crea la nueva vista con un sufijo que se llama copy1, que eso quiere decir que ya no es la base, sino que es una copia. Entonces yo ya puedo ingresar a esa vista y le puedo editar quizás el nombre. Nosotros vamos a generar un plano de arquitectura, entonces yo al principio le puedo poner arquitectura, le dejo el mismo nombre de nivel, ya que viene el que ya le habíamos puesto, le doy OK, y ahí ya estoy trabajando en mi nueva vista, que sería el de arquitectura. Yo ya el de planta baja lo puedo ir cerrando para ya no visualizarlo. Entonces yo estoy trabajando en el nuevo plano, en la nueva vista que quiero colocar en un plano. Entonces, vamos a empezar a ir como a editar esta vista.
para ir generando un plano de arquitectura. Entonces, nosotros acá abajo, creo que habíamos visto, nosotros a partir de este número vamos a controlar la escala de la vista. Con esto vamos a controlar el nivel de detalle, que eso siempre se va a corresponder con la escala. Por lo general, si estamos en un 50, quizás vamos a trabajar con un detalle medio. Y después, si quizá pasamos a, no sé, a una escala de 1 en 200, vamos a trabajar con un detalle bajo. Y a su vez, cuando pasamos a 1 en 20, vamos a trabajar con algo de detalle alto. Eso es para que Revit empiece a controlar las visualizaciones de todos los elementos que están en el modelo y no me muestre todas las líneas empastadas de un elemento quizás que tiene como muchas partes. Entonces, por ejemplo, quizá una silla, en este caso, podría tener una visualización de detalle bajo, una de medio y una de alto. Eso es para que no se me empasten las líneas cuando yo voy pasando de escala en escala. Entonces, yo lo voy a ubicar en una escala de 1,50, que es la que ya tenía. En este caso, el estilo visual ya la voy a ubicar en Hidden Line. Y el nivel de detalle lo voy a ubicar en medio. Entonces, yo ahí lo ubiqué la planta, eso, y quizá quiero que mis muros estén en corte. O sea, que mi hatch de corte sea un gris, por ejemplo. Entonces, siempre vimos que toda esa visualización se controlaba del visibility, que es el B corta, B corta. Y yo lo que tengo que empezar a controlar acá son las distintas categorías que tengo en el modelo. Entonces, yo tengo los elementos de walls, que serían todos los muros. Y recordemos que Revit hace una diferenciación. Estos son todos los elementos que están en vista y estos son todos los elementos que están en corte. Entonces, si yo quiero editar la visualización en corte, me voy a ingresar por esta columna. Y si yo quiero editar lo que está en vista, voy a ingresar por estas columnas. Este Lines, Patterns y Transparency, el pattern sería como el hatch, las líneas serían básicamente o sea, las partes exteriores del muro. En este caso sería esta línea y todas las que sean de contorno, digamos. Y después la transparencia es si yo quiero apagar un poquito el muro para poder ver lo que está por debajo, ya le puedo dar una transparencia al elemento. Nosotros en este caso vamos a querer editar el corte, entonces le vamos a dar un color al corte. Entonces fíjense que me aparece cuando ingreso al pattern, en la parte de cut, voy a acercar para que lo veamos bien. Si yo aprieto en Override, me va a aparecer esta ventanita. Acá empiezo a controlar. Entonces, yo voy a controlar solamente el foreground, que sería como el hatch que está por delante. El background sería el que está por detrás. En este caso vamos a editar solamente el foreground. Le vamos a poner un hatch pleno, que sería un solid fill. Y yo acá le puedo dar el color que quiero. En este caso le voy a poner un gris, quizás medio bajo, para que se vea bien. Ya le puedo dar OK. Y cuando le doy OK a esta ventana, fíjense que todo lo que está en corte ya me lo empieza a visualizar con un color. A su vez, si yo quisiera también por ejemplo, no sé, si al piso lo quiero poner de un color, no sé, un gris bien apagado, puedo ir a la categoría de Floors y darle a la parte en este caso yo el piso lo tengo en vista, entonces tendría que editar esta columna y no la del corte. Entonces ya puedo ir a Override, darle a la parte de Foreground, le doy a Solid Fill y le doy un color. En este caso le voy a dar un gris bien apagado para que no se vuelva tan duro. Entonces fíjense que automáticamente ya me pinta todos los suelos en un gris bajo. Y fíjense que los elementos que están por encima, que en este caso son los mobiliarios, tapan ese hatch porque justamente me están tapando el suelo. Entonces, yo esta misma planta, si quisiera, quizá, no sé, supongamos que a los mobiliarios les quiero dar, quizá quiero que se vean un poquito más apagados. Entonces puedo ir a la categoría de Furniture, que serían los mobiliarios, y hay una parte que se llama Halftone,
que es esta columna de acá. El halftone, eso lo hemos visto, lo que controla es como que le da como un apagado al elemento. O sea, le da como un 50% de fuerza a la línea. Entonces yo quizás le pongo un tilde para que se vean un poquito más apagados. Entonces ya tengo todos los mobiliarios un poquito menos fuerte que como tenía antes y ya lo puedo ver un poquito mejor. Bien, si quisiera empezar a esto mismo que yo tengo en planta baja, si yo de la misma manera quisiera aplicarlo en la planta alta, fíjense que yo puedo ir a la planta alta, duplicar el elemento, le doy a duplicate. Entonces fíjense que cuando yo creo una nueva copia, ya todos esos cambios que hice en la planta baja los tengo que volver a ubicar en la planta alta. Entonces hay una manera de copiar esta misma visualización de planta baja en la planta alta, que sería el nuevo nivel. Entonces ya voy a ir editando el nombre de esta nueva view. Ya le pongo arquitectura planta alta. Yo estoy acá en la planta baja y hay una parte que se llama View Template, en la parte de Identity Data. O sea, estando en una vista, hay una parte de View Template, que lo que hace el View Template es aplicar los mismos cambios que yo le apliqué a esta planta, guardarlos, o sea, guardarlos como parte de la vista, y ese mismo guardado yo lo puedo aplicar en la planta alta. Entonces, para crear ese guardado, yo tengo que ir a la parte de View. Hay una parte que se llama View Template, y le puedo poner Create Template from Current View, que eso lo que hace es crearme ya el template de la vista. En este caso le voy a poner arquitectura, que es el tipo de plano que yo estoy generando. Ya le puedo dar OK. Esto déjenlo como está y ya denle OK. Y fíjense que cuando yo voy a planta alta y selecciono en esta parte, en Identity Data, hay una parte que se llama Template. Tienen que seleccionar en este botón. Cuando aprieto en ese botón, me va a aparecer un desplegable. Que fíjense que ya me aparece el que había guardado antes, que en este caso es el de la arquitectura, y ya lo puedo aplicar en la planta alta. Entonces selecciono ese, le doy OK, y fíjense que ya automáticamente se me empiezan a visualizar los elementos como ya lo tenía en la planta baja. Fíjense que tengo el hatch en corte con un gris, después los pisos los tengo con un gris un poquito más apagado, y después de la misma manera, yo en este caso, si quisiera apagar, fíjense que estoy viendo el CAD, que yo no quiero verlo. Yo para controlar esas cuestiones tendría que entrar al template, que en este caso es el de arquitectura. Entonces puedo apretar acá en el elemento este, en arquitectura. Y acá hay una parte que se llama VG Override Import, que yo acá puedo apagar estos elementos. Yo acá, recuerden que estoy editando el template y no la vista, porque yo ya tengo aplicado el template, entonces estoy editando ese mismo template para que se aplique en todas las vistas. Entonces yo en este caso entro a Imported Categories, lo apago, le doy OK. Acá ya estoy guardando el template de nuevo y ahí me apagó todo el CAD. Entonces, en planta baja, si yo hubiera tenido un CAD en este nivel también, lo que hubiera hecho es apagar de la misma manera ese CAD. Probablemente les pase, cuando crean este template, recuerden de aplicárselo, de darle el de arquitectura, probablemente les pase que quieran entrar a B corta, que sería el control de la visibilidad, y les parezca como todo apagado y que no se pueden editar. Ahí no me permite. Eso pasa porque yo apliqué un template, entonces no puedo editar el de la vista. Para ingresar a ese Visibility Graphics, tengo que entrar a la parte de View Template, acá en el icono de acá abajo. Y de la misma manera, acá me aparece el Visibility Graphics, hay una parte que dice Edit, VG, acá está abreviado, es Visibility Graphics Override, que es la misma ventana. Y fíjense que ya me aparecen las previsualizaciones de los elementos que ya había colocado, que en este caso había colocado a los suelos y a los muros, le había colocado un color. Entonces, no sé, por ejemplo, a la escalera quizá le quiero colocar, no sé, quizá darle una transparencia del 20%. Entonces ya le doy OK, y esta misma escalera tiene una transparencia
que en este caso no hay ningún elemento por debajo, pero bueno, tiene una transparencia que ya se le aplica a la vista. Esa es la manera como más ágil de empezar a copiar esa visualización en planta. Si yo tuviera muchos niveles, la empiezo a ir copiando para que se me guarde de una manera, digamos, uniforme todos los planos. Entonces yo creé el de planta baja y planta alta, que en este caso son dos plantas. Ya puedo empezar a generar los cortes. Acá tengo unos cortes creados, pero voy a ir a uno nuevo para que no les aparezca ya todo editado. Para hacer el corte, hay una parte acá que se llama Section, la parte superior del programa, este iconito. O bien puedo apretar ese icono, que es este de acá, o bien puedo ir a la pestaña de Views, hay una parte que dice Section, este icono de acá. Y para hacer el corte es apretar un clic, el arranque del corte, y el segundo clic en el final. Esta flechita lo que controla es la cantidad, o sea, la cantidad de modelo que queremos ver. Si yo lo ubicara por acá, por ejemplo, todos los elementos que tengo por acá no los estaría viendo. Entonces, para ver todos esos elementos, yo lo que tengo que hacer es arrastrar esa flecha e ir viendo más elementos dentro del modelo. Bien, yo ahí fui al corte. Lo que les va a pasar es que cuando ingresen al corte, ya automáticamente Revit lo que hace es mostrar absolutamente todos los elementos que tengo. Entonces hay que empezar a filtrar esta vista para que yo ese corte no me muestre absolutamente todo o quizá me la muestre de una manera que yo quisiera que se vea. Entonces, así como yo en la planta le edité el corte del muro, de la misma manera lo puedo hacer en un corte. Entonces ya puedo ir a la parte de Visibility y la parte de la categoría de muros. En la parte de Cut ya le puedo ir editando el color del corte. Le voy a ir a este gris. Fíjense, si yo pongo Apply, ya lo puedo previsualizar sin salir de la ventana. Entonces ya puedo ir previsualizando esas visualizaciones y no tengo que salir y ya puedo ir agregándole a los otros elementos. Entonces en este caso a los suelos también le quiero aplicar ese gris en corte. Ya le puedo aplicar el mismo. Le voy dando Apply. Entonces ya voy previsualizando eso. Si yo quisiera, no sé, a los mobiliarios, quizá, no sé, le quiero dar no sé, un color quizá distinto, un marrón más de madera, o lo que sea, que no sé qué tan bien va a quedar, pero vamos a aplicar uno bien bajo. Fíjense que ya todos los mobiliarios se empiezan a ver de determinado color. Y, no sé, por ejemplo, los muros, quizás los que están en vista, lo quiero ver con un hatch, un gris bien bajo. Le doy OK. Entonces yo ahí empiezo a visualizar lo que está en vista de lo que está en corte de una manera más correcta. Y otra cosa importante de la visualización en corte, si yo voy al elemento, o sea, al elemento de corte, lo selecciono, o bien lo puedo seleccionar o bien puedo ir directamente a la vista. Hay una parte dentro de ingresando. Recuerden que de la misma manera que yo tenía en la planta el control de la escala y el control del nivel de detalle, la misma cuestión la tengo en el corte. Entonces, hay una cosa que es muy interesante de los cortes, y es que dentro de este icono, el de la cajita, en la parte de Graphic Display Options, hay una parte dentro de de esta ventana que sale, que se llama Depth Queuing, que lo que hace eso es alivianarme los elementos que están más lejos del corte, o sea, darle como una fuerza de línea mucho más baja, y a lo que está más cerca del corte, que es todo lo que está en vista, estamos hablando,
le da una fuerza de línea un poco más fuerte, que eso es lo que por lo general nosotros en AutoCAD lo empezamos a visualizar, quizás, no sé, hacemos un layer que se llame 1, 2 y 3, y a lo que pertenece al layer 3 le damos o sea, lo creamos en un nuevo layer, y a lo que está en 2, que quizás está un poquito más cerca, lo damos en otro layer, y el 1 lo mismo. Eso Revit lo hace automático, sino que, o sea, no hace falta crear distintas cosas como en AutoCAD, sino que automáticamente activando esta casilla ya me lo aplica. Entonces fíjense que el auto, por ejemplo, que está bastante lejos de mi corte, si yo voy a activar la planta al lado para que lo veamos al mismo tiempo. Fíjense que yo creé el corte en la escalera, que es en esa parte, y lo que está más lejos es prácticamente el auto y todo este muro que está en vista y estas dos columnas. Entonces fíjense que automáticamente Revit ya me apaga ese auto bastante, porque es lo que está más lejos de mi creación del muro. Si yo moviera ese desplegable, o sea, esas dos flechas, supongo que la muevo hasta acá, lo que va a estar más lejos va a ser este muro y no el auto como lo tenía antes, sino que lo que va a tomar como más lejano va a ser la flechita esta azul. Entonces yo como la acerqué, fíjense que todo lo que estaba acá cerca ya me lo alivianó, le sacó peso. Lo voy a alargar para que ya quede todo creado. Entonces, así como yo creé ese mismo para esa misma, un view template para la planta, lo puedo hacer para un corte, por si, no sé, el día de mañana creo otro corte, esa visualización ya se me guarda y se me genera automáticamente. No tengo que andar, como es, controlando todos esos elementos en la visibilidad. Otra cosa que me faltó apagar en el corte es estas líneas de corte. Estos son otros cortes que yo generé en la planta, que también se me ven en corte, porque justamente hay uno que pasa por acá, y yo al estar cortando por esa línea, se me ve de la misma manera. Entonces yo si ingreso al corte, para ingresar al corte o puedo darle doble clic a la flechita esta, que a veces es medio difícil de apretar. Lo más fácil es apretar el corte y darle clic derecho y apretar en Go to View. Entonces ahí estamos en el corte, me faltó, por ejemplo, pintar la escalera de un color. Le voy a dar, recordemos que pertenece a la categoría de Stairs. Ya le puedo dar un color al corte. Le voy a dar el mismo gris que los muros para que quede todo igual. Entonces ya le doy OK. Por ejemplo, estas barandas son muchas líneas, quizás las puedo apagar si quisiera. Entonces la categoría de railings, así como yo edité el corte y la vista, yo puedo apretar en esta casilla y apagar el elemento por completo. Entonces yo la apago, le doy Apply o le doy OK directamente. Y fíjense que ya automáticamente me borró directamente las barandas. Esto que yo controlé acá en el corte no tiene nada que ver con el modelo. Yo en el mismo modelo, fíjense que si yo paso la section box por la escalera, yo el elemento de escalera lo sigo teniendo en el modelo, solo que lo estoy filtrando y lo estoy apagando en una vista distinta. Entonces, yo estoy en el corte acá, ya empecé a controlar todo lo que quería. De la misma manera, puedo ir a parte de View, View Template, Create Template, y le puedo dar, no sé, arquitectura, por ejemplo, en este caso. Entonces ahí ya me crea el template, se lo aplico a la misma vista, y yo ahí si quiero crear otro más, yo voy al otro corte, por ejemplo, que haya creado, voy a borrar los otros que ya tengo creados para que no me molesten. Yo quiero pasar a otro corte por acá. Este corte, si yo miro para el lado que no quiero, tengo la misma flechita que tenía con las puertas, no sé si se acuerdan. Tengo las dos flechas que lo que hacen es hacerle un mirror y ya me ve para el otro lado del corte. Entonces lo ubico bien el extend, que sería hasta donde se ve del corte. Puedo ir al corte y ya le puedo aplicar el mismo view template para no tener que editar todo manualmente de vuelta.
En este caso era el template de la arquitectura corte. Ya le doy OK y fíjense que la visualización es la misma que tenía en el otro. Si van teniendo alguna duda de algo, váyanme avisando. Pero bueno, yo sigo dando lo otro que quería ver. En este corte, acá estoy viendo que se ve la línea del CAD, entonces ya la voy a apagar en la parte de Override Import. Lo apago, le doy OK, y ahí ya no lo veo más. Son todas para cuestiones de visualización, de que no se me vean un montón de elementos ¿cómo es? En el corte. Entonces, yo ahí ya creé mis cortes, mis plantas, y quizás si quisiera podría crear un 3D, como una axonometría del proyecto, como para que ya se me vea toda la volumetría. Entonces, de la misma manera que yo dupliqué la planta y el corte, puedo ir al 3D y darle Duplicate. Entonces este 3D va a ser arquitectura, 3D. Yo este mismo 3D ya lo empiezo a editar en la visualización. Supongamos que yo esta topografía ya la voy a apagar para que no se vean, eso no lo vimos, pero en este caso quiero apagar los niveles, eso no lo quiero ver. Entonces, los niveles pertenecen a elementos 2D, porque no son elementos 3D, entonces tengo que ir a la parte de Annotation y a la parte de Levels. Si yo aprieto en uno y pongo la primera inicial de lo que quiero buscar, ya me va directamente a esa parte. En este caso es la L de Levels. Ya le puedo dar al tilde, sacarlo, le doy OK. Ahí ya se me va viendo un poquito mejor. Si quiero, le puedo activar acá abajo, en las sombras. Este elemento controla las sombras y este elemento controla dónde va a estar el sol ubicado. O sea, a partir de la ubicación de ese sol se van a generar las sombras. Entonces yo le activo las sombras, entonces ya me ubica la sombra de esta manera. Yo si quisiera editar la sombra, tendría que entrar al sol y darle a Sun Settings. Y acá empezar a editarlo, o bien puedo seleccionar un día, o sea, un día en particular. Acá si quieren le pueden ubicar la locación, que sería la ubicación del proyecto. Supongamos que estamos en Rosario, yo puedo buscar en estos tres puntitos la ciudad y directamente me va a geolocalizar el sol para que se vea correctamente a mi ubicación. Ya lo voy a ubicar a ver si me lo encuentra. Entonces acá, que Paula tiene una duda que dice si se puede generar tonalidades grises en la planta de techo para las cubiertas que tienen alturas variables. El tema de ver elementos como más livianos que están más lejos, eso Revit solamente lo permite en corte y en vista. En planta no se puede, al menos hasta ahora no se puede. Quizá en alguna futura versión lo puedan hacer, pero lo único que permite Revit, que si yo voy a una planta de techo, es generarte las sombras, pero no te va a permitir, si yo voy a la parte de Depth Cubing, fíjense que está como destildada, eso al menos hasta ahora no te permite. Yo para controlar esas cuestiones, suelo editar elemento por elemento, o sea, aplicarle a quizás a los elementos que yo sé que están en vista, le suelo aplicar un halftone. Entonces yo selecciono todos estos elementos, todos los que están supuestamente en vista, o quizás que los quiero ver un poquito más apagados. Voy a seleccionar bien todos para que se entienda bien. Yo acá seleccioné todos los que están por debajo. Lo que suelo hacer es darle clic derecho y darle un override solamente a esos elementos. By element. Y acá hay una parte que se llama halftone, entonces yo le doy a la casilla y le puedo dar OK. Entonces de esa manera ya veo un poquito más apagado lo que está por debajo de lo que está más encima. Pero no recomiendo que hagan o sea, eso de ir editando elemento por elemento,
porque la idea es que empecemos a editar todo por categoría. Después van a ver que existen una cosa que se llaman filtros, que quizás yo a los elementos que están en un determinado nivel le puedo dar una transparencia distinta a los que a los que están en otro nivel. Pero eso de editar elemento por elemento, háganlos quizás en situaciones que tengan una situación muy particular. Pero lo más recomendable es ir a Visibility y editar acá por categorías. Pero bueno, esa es como una solución parcial de ese tipo de planos que nosotros solemos sacar. No sé si respondí la duda. Sí. Bien. Quizá, no sé, quizá en alguna futura versión ya saquen ese tipo de herramienta, que estaría bueno porque sirve bastante. Pero bueno, al menos hasta ahora esa es la única solución que yo he usado para mostrar esa profundidad. Bien, iba a mostrar un poco la de la visualización 3D. Entonces yo estaba acá y yo si quisiera podría prender el sol o editarlo e ir a una ciudad. Acá pueden seleccionar la ciudad, no sé por qué, no me permite, pero bueno, ustedes acá solamente tienen que buscar, si tienen internet seguramente les va a permitir buscar, acá pueden poner Rosario y directamente lo encuentra, o bien creo que aparece un mapa y empiezan a mover la ubicación. Entonces una vez que ponen Rosario, ya las sombras van a pertenecer a esa ubicación geográfica y van a ser como reales. Entonces yo una vez que le ingresé a la ciudad, le puedo ingresar quizás un día, no sé, lo voy a hacer en el solsticio de verano. En este caso, como es en Boston, en Estados Unidos, va a ser distinto, pero bueno. Yo le puedo poner, mejor lo voy a poner en Still, es como el sol quieto y Single Day es completo. Les recomiendo que usen el Still para que sea un horario en particular. Le voy a poner el 21 de diciembre, no sé, a las 15 horas, por ejemplo. Le doy a Play. Fíjense que la sombra ahora la veo como demasiado desplegada, entonces la voy a ubicar en el verano estadounidense. Y le voy a cambiar la hora. De la misma manera que yo ubiqué quizá al proyecto en un lugar geográfico, quizá podría editar solamente el sol, que esto de la misma manera como tenemos en Lumion, por ejemplo, que tenemos el azimut y la altitud, podemos empezar a editar esto y verlo un poquito como lo queremos ver, digamos, que de la otra manera es un poco más complejo. Entonces yo quería esa sombra, y ya de esta manera me queda. Si quieren hacer algún estudio solar, voy a ir a otra visualización. Fíjense que yo ya creé esta vista duplicada, y cuando yo voy a la casita del 3D, este icono, la vista activa es la del 3D y no la de arquitectura 3D. Esa es una duplicación de la base. Siempre la base de 3D va a aparecer con estos dos corchetes a los costados, como para diferenciarlas de las duplicaciones. Las duplicaciones de las otras vistas, la única diferenciación es que tiene otro texto además del nombre del nivel. Entonces, fíjense, si yo quisiera hacer algún estudio solar, puedo prender esa sombra, ubicar geográficamente bien el sol, que ahora no me permite hacerlo, pero bueno. Si yo quisiera, puedo ubicar estas coordenadas y debería aparecerme un sol para poder editarlo. Bien, fíjense que cuando yo ubiqué un día, me aparece el recorrido que hace el sol en ese día. Esto es muy interesante cuando queremos hacer algún estudio de cómo impacta el sol en algún alero o en algún parasol. Es muy interesante porque yo puedo empezar a desplegar este sol y fíjense que la sombra automáticamente se va corriendo. Entonces yo acá tengo el horario y acá dice desde cuándo se pone el sol y cuándo sale y el día. Entonces yo puedo ir moviendo el sol en base a ese día e ir viendo cómo impacta esa sombra en el proyecto.
guarda que cuando lo van arrastrando, así como lo arrastran en las horas, también se arrastra en días. Entonces fíjense que cuando yo lo muevo, también me lo va moviendo con días. Entonces eso mismo lo pueden editar desde acá. Le pueden poner un día que quieran precisamente estudiar el sol en esa hora. Le dan apply y fíjense que ya me muestra a las 15 horas del 21 de octubre, por ejemplo. Esto mismo que nosotros estamos editando en el 3D, ese estudio solar y de sombras, lo puedo hacer también en una vista. Entonces supongamos que yo quiero, voy a apagar las sombras para que, bueno, en este caso yo ya tenía aplicado una. Voy a crear una nueva vista para que arranquemos de cero. Bien, yo ahí creo una vista, que sería la vista este. Fíjense que yo acá no veo mucho, es porque tengo el far clip, lo puedo poner en 100 metros para ver. El far clip lo que hace es controlar, así como en el corte nosotros controlábamos lo que veíamos, así como en el corte nosotros teníamos este extend para controlar la cantidad de elementos que queremos ver. En el corte tenemos la misma situación, es el far clip offset. Que esto en mi caso lo tratamos de ponerlo quizá al final de la vivienda para lo que está más lejos, verlo más liviano. Entonces, yo acá en la vista podría hacer la misma sombra, entonces puedo activar las sombras y ya acá quizás la edición del sol, puedo ubicarlo en lighting y acá le empiezo a editar como para ver cuál me conviene. Vayan modificando los grados como para ver qué sombra les va a convenir para el proyecto. Y Paloma hace una pregunta justamente de esto. Dice, ¿cómo puedo tener ese estudio solar en 3D y que se vean las coordenadas y el sol como mostraste recién? O sea, me refiero a generar un PDF en donde se vea todo eso y no solo las sombras. Bueno, ahora yo voy a crear esta vista de 3D y esa misma voy a crear otra más. En este caso voy a duplicarla para no editar la que ya tengo, porque yo también la quiero mostrar en un plano esa. Entonces a esta le voy a llamar, no sé, estudio solar. Primero les voy a enseñar cómo crear eso y ahora vamos a pasar a la creación de los planos para imprimir. Entonces yo me voy a esa vista. En este icono de acá arriba, si bien que tienen muchas pestañas abiertas, ¿viste? Vieron que acá les empieza a poblar de todas las vistas que van abriendo. Con este icono de acá arriba, lo que hace es cerrarles las que no están activas. Entonces yo estoy en Estudio Solar 3D, ya puedo agregarle el sol, que era para agregarle el sol, le tengo que apretar en el iconito este y darle a Sun Path On. En este caso te pregunta si querés usar la ubicación de proyecto o otra ubicación. Yo le diría que le den a Continue with the Current, eso es lo mismo. Y acá, yo ya tengo activas las sombras. En Sun Settings ya le puedo poner un día en particular. Entonces supongamos que lo quiero poner el 21 de diciembre, 15. Acá el Ground Plane at Level sería como el nivel de tierra. Pónganle el correcto, que en este caso sería planta baja. Le dan Apply. Y fíjate que ya automáticamente ya te pone el recorrido del sol en ese mismo día. Que en ese caso yo había puesto 21 de diciembre. Y ya te ubica el sol a las 15 horas. Entonces, yo acá creé este mismo 3D. Y yo si quisiera ubicarlo en un plano, recordemos que yo acá en el Project Browser tengo diferenciados los elementos. Tengo una categoría de views, otra parte de sheets, que los sheets ahora vamos a ver que son justamente los planos, y una parte de families, que son bueno, todas las familias que vamos cargando en el proyecto, las podemos visualizar todas ahí. Entonces, para crear un nuevo plano, lo que tendría que hacer es
darle clic derecho acá en Sheets y poner New Sheet. De base, creo que les va a aparecer la A0 Metric. Si quisieran otro tamaño de hoja, ahora les voy a explicar cómo agregarla. Entonces, les abre esta A0 Metric, que por lo general viene con todas marcas de agua de Autodesk y otra información que quizá a nosotros en esta instancia no nos interesan. Entonces, nosotros podríamos entrar a editar esa familia y borrar todos esos elementos que no queremos que se vean. Entonces, supongamos que quiero borrar todo esto. Voy a seleccionar todos estos elementos. Quiero dejar en mi caso quiero dejar el marco de recuadro. Selecciono todo esto y lo vuelvo a cargar al proyecto. Y acá le dan al de abajo, al segundo. Entonces fíjense que yo ya le limpié toda esa información que tenía de una familia que había creado Autodesk, que te viene por defecto en el template, y ya tengo el plano limpio. En este caso es una A0. Si yo quisiera cargar, no sé, nosotros por lo general trabajamos con A3, como que yo quiero cargar una A3, entonces yo tengo que ir a la parte de Component, o bien van a la parte de Component y cargan, tengo que ir a una vista, no me deja el plano, le dan a Load Family, o bien directamente buscan en la parte de Autodesk. Recuerden que era disco local C, Program Data, Autodesk, RBT 2020, Libraries, US Metric. Creo que era en la parte de Title Blocks. Acá tiene una diferenciación de distintos tamaños. En este caso tienen A0, A1, A2 y A3. Yo en este caso voy a abrir la 3, o bien la abro y la cargo al proyecto, o bien la arrastro, me voy a Revit y la suelto en el proyecto. Fíjense que acá abajo les va a decir que no se puede crear este tipo de elemento en la vista. Eso es porque estoy en una vista 3D y el elemento que yo cargué es 2D, entonces es como un plano. Entonces, cuando yo voy al plano, fíjense que el mismo plano que yo había creado, que era el A102, entonces lo voy a cargar de vuelta para que lo vean. Le doy a New Sheet. Ya me va a aparecer el elemento de creación. Supongamos que yo que yo no tenía esa opción y le di a 0 y ya se me creó con A0. Para cambiar de A0 a la de A3 que ya cargué, tengo que seleccionar el elemento y acá me va a aparecer el desplegable de las familias que tengo cargadas. Entonces ya selecciono la de A3 y ahí me achicó la lámina, que pasó de una A0 a una A3. Así como hicimos con la A0 de editar este zócalo, podemos hacer lo mismo y borrarlo para que ya no me quede. Si va viendo alguna pregunta, avísame. No, no puedo. Ya lo puedo cargar al proyecto. Entonces, ya ahí tengo limpia la lámina. Y ahora entra el tema de empezar a cargar nuestras vistas en la lámina. Nosotros teníamos las vistas creadas de arquitectura, una de 3D y otra de estudio solar. Supongamos que yo quiero cargar la de estudio solar que habíamos hablado. Yo para cargarla en el plano, lo único que tengo que hacer es, estando en el plano, que en este caso es la sheet, arrastro esa misma vista al plano. Entonces, ¿qué le va a pasar? De que la vista es demasiado grande para el plano, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a controlar la escala de la vista. Yo quisiera editar esa escala, o bien puedo ingresar con doble clic a la vista. Con ese doble clic yo ya estoy dentro de la vista. Fíjense que si yo roto, estoy dentro de la vista. O bien puedo ir a la vista directamente en el Project Browser y acá editar la escala. En este caso me va a convenir hacerlo desde el plano para yo ver si ya me va entrando en el plano. Entonces acá le edito la escala, acá abajo a la izquierda. Le voy a poner uno en 200 para que se achique. Fíjense que el elemento ya se achicó muchísimos y me permite ya ingresarlo en el plano. Supongamos que no me entra uno en 200, pero no me quiero ir hasta uno en 500. Yo puedo agregarle una custom, que sería como una escala gráfica, en este caso sería, no sé, 220.
para que me ingresen todos los elementos que me quedaron ahí en el límite. Le dan OK y ahí se achica. Entonces ahí ya me ingresa dentro del plano que quiero imprimir, que en este caso es una 3. Entonces, fíjense que cuando yo arrastro la vista al plano, me aparece el título este de la vista, que copia el mismo texto que aparece acá en el Project Browser, lo copia acá. Entonces ya tengo el título de la vista. En este caso tengo distintas visualizaciones de ese título. Hay uno con línea, fíjense que hay uno sin línea, otro que se ve una línea y otro que es sin título. Las tres opciones, la que a ustedes les interese, pueden elegir cualquiera. Este título yo lo puedo arrastrar. O sea, si le doy un clic, arrastro solamente el título. Si yo selecciono toda la vista, selecciono todo junto. O sea, muevo todo junto. En este caso quiero mover solamente el título, que en este caso sería Estudio Solar 3. Ahí ya estoy viendo la visualización en 3D en un plano. Entonces, supongo que voy a crear dos planos para ya tener otro creado. Le puedo dar de vuelta a New Sheet. Recordemos en la parte de Sheets, clic derecho, New Sheet. Y acá te van a aparecer los title blocks, se llaman, que son los planos básicamente, o sea, los tamaños de lámina. En este caso vamos a elegir otra 3. Acá, si ustedes quisieran, le podrían poner, no sé, el título del plano, le ponen Estudio Solar, como para ustedes guiarse de qué es cada cosa. No sé, le voy a poner planta baja, arquitectura. Entonces ya puedo arrastrar esa planta y ver si me ingresa. Fíjense que no me entra, entonces yo acá tengo dos opciones. O agrando la lámina, porque esa escala es muy grande para la lámina, o achico la escala de mi vista. Yo en este caso le voy a achicar la escala. Voy a pasar de 1 en 50 a 1 en 100. Para hacer eso, yo como tengo el View Template, no me va a dejar editarlos de acá. Fíjense que cuando yo lo despliego, está todo en gris, no me deja. Para hacer eso, yo voy a tener que entrar al template y hay una parte de View Scale. Acá le tengo que cambiar la escala. Si voy muy rápido me van diciendo, porque quizá estoy diciendo muchas cosas así de un saque, pero bueno, avísenme de último. Ya le dan OK y ahí se me achicó. Esto pasó de 1 en 50 a 1 en 100. Entonces ahora ya me entra la casa dentro del plano. Si yo quisiera cortar estos elementos que me quedan por fuera, hay una parte que se llama Crop View acá. Que lo que hacen, el Crop View activa el rectángulo de recuadro y esto lo hace visible. Ahora lo voy a activar para que lo vean bien, se entienda mejor. Yo le doy a un clic acá, un clic al otro, ya lo puedo cortar acá. Entonces de esa manera puedo hacer ingresar toda la casa entera. Supongo que yo la muevo para que me quede el frente dentro de la lámina. Puedo cortar ahí. O bien la puedo visualizar así. Este rectángulo de recuadro por lo general no sale impreso, pero bueno, por lo general si quieren pueden apretar en Crop Region Visible y lo que hace es apagarlo. Hay otra opción que es para no cortar la planta. Lo que puedo hacer es, dentro de estos iconitos que me aparecen acá, de acá o este de acá, yo los puedo apretar y me corta parcialmente la planta. Entonces yo esto lo arrastro y para mostrar el final del terreno yo puedo cortar acá, esto me va a quedar en blanco, entonces me va a aparecer esta flechita. Esto me permite arrastrar esa parte del terreno adentro de la lámina. Entonces ya ahí me genera el corte de la planta. Entonces, supongamos si yo pongo una cota que va del final del terreno al frente de la casa, va a mostrar la cota entera. Fíjense, si yo voy a una planta baja y mido acá, esa es la medida correcta, digamos, 19,40. Es la misma que me aparece en el plano.
por más de que yo haya recortado la planta, las cotas y todos esos elementos reflejan las medidas reales, digamos. Entonces, yo ya corté, yo acá si quisiera después habría que agregarle quizás, no sé, una detail line para indicar que es un corte, una línea de detalle, eso es de L. En este caso, como tengo el recorte, no me permite. Detail line pueden agregar las líneas que quieran, digamos, similar a una línea de AutoCAD. Entonces, habría que quizás agregar toda la línea de recorte para indicar que mi terreno sigue, digamos. Entonces, yo ahí agregué la planta baja, esto lo voy a arrastrar por acá. Le voy a poner solamente el título. Voy a crear una más de la vista, como para que me queden las tres. Le doy a 3. Acá también me pasa lo mismo. Entonces tengo que activar estas dos opciones para hacer el recorte con esto. Y empiezo a agarrar los extends, los puedo meter en la lámina. En este caso voy a apagar los sections que pertenecen a annotation, sections. Y también si quisiera le voy a apagar los niveles para que no se vean. Le doy OK. También me quedó ahí el CAD. Fíjense que se ven como unas líneas azules. Voy a Imported, lo apago, le doy OK. Y ahí tengo la planta un poquito más linda. Esto si yo quisiera, a ver si tengo activado el Depth Queuing. Ya le puedo activar el Depth Queuing, que lo que hace es alivianarme lo que está más lejos. Y ahí me queda la planta. Ese recuadro lo puedo apagar con esta casilla. Arrastro esto. Y ahí yo tengo. Fíjense que me quedan. Esto ya le pongo el nombre para que es la vista este. Yo tengo una lámina creada, la visualización 3D con el estudio solar, otra lámina de la planta baja y otra lámina de la vista este. Entonces, yo para imprimir, lo que vamos a hacer va a ser imprimir las tres, o bien vamos de a una, o bien imprimimos las tres juntas. En este caso es más fácil porque son las tres del mismo tamaño. Entonces, para ingresar a la parte de imprimir, o bien voy a esta parte y aprieto la impresora, o bien con el comando Control P, el comando rápido. Yo cuando ingreso a Control P, lo que le va a aparecer es esto. Entonces le va a pedir la impresora, que en este caso pueden seleccionar Adobe PDF o el visor de PDF que tengan. En este caso va a ser Adobe PDF y si no les permite el Adobe PDF, avísenme porque van a tener que descargar una impresora de PDF. Que en este caso, por ejemplo, yo tengo uno que se llama PDF24. Y bueno, este D-Roots es un plugin que también te permite imprimir. Entonces yo voy a seleccionar, en este caso, no sé, Adobe PDF, voy a ver si me permite. Y en esta pestaña empezamos a editar lo que queremos que se imprima y en la escala que queremos. Entonces, en este campo vamos a seleccionar la carpeta que queremos que se guarde. Yo en este caso le voy a mandar al escritorio. Le doy a Save. Entonces ya se me ubicó la carpeta ahí. En este print range lo que hace es imprimir o bien el sheet en el cual estoy ubicado, o bien muchas, que si por ejemplo yo pongo selected, puedo empezar a seleccionar. Fíjense que acá me aparecen todas las vistas, pero yo solamente quiero ver las sheets. Entonces le doy al tilde este de views y ahí veo todas las sheets. Entonces le doy a las tres casillas, que son los tres planos que creé anteriormente. Ya le puedo dar a guardar como, le puedo poner un nombre a ese set, que en este caso es arquitectura, supongamos. Entonces, ya si el día de mañana quiero imprimir esas tres juntas, ya tengo este set creado de arquitectura con estos tres planos adentro. Ya le puedo dar OK, tengo seleccionadas esas tres de arquitectura, y acá edito cómo se va a imprimir. Yo acá tengo una parte de size,
que en este caso el size debería replicar al que ya puse en la lámina, que en este caso era una 3. Después era landscape, porque era paisada. Esto déjenlo como está, no hay drama. Y en zoom hace falta que le pongan 100% para que no escale la lámina, porque si no les va a dar una escala que es errónea. Esto raster quality les recomiendo que lo dejen en high. Colors, déjenlo en color también. Y el resto, así como está, por lo general está bien. Si ustedes van a renderizar solamente un 3D, quizás le conviene un raster. Pero en este caso nos va a convenir vectorizado. Entonces le damos a OK. Yo ese mismo setup que creé le puedo guardar también, así como hice con los planos. Entonces le pongo a 3 porque es el setup para la lámina. Entonces si yo voy el día de mañana, ya me aparece en el desplegable ese set guardado. Entonces ya le doy OK. En este caso hay una opción que se llama Combine Multiple Selected, que eso lo que hace es generarme un archivo único con esas 3 láminas. De esta manera te genera 3 archivos distintos. Voy a ver, claro, justamente el problema de Adobe. Yo voy a seleccionar la otra impresora para que me permita imprimir. Probablemente les aparezca esa ventana. Si les aparece, les voy a pasar alguna impresora de PDF. Lo voy a combinar. Y ahí está imprimiendo. Entonces yo ya estoy imprimiendo esos 3 planos. Ahora les voy a explicar cómo controla Revit las visualizaciones de espesores de líneas, que eso es importante. Entonces yo voy al escritorio y acá me aparece el PDF que creé. Y fíjense que yo tengo la primera lámina con mi visualización solar, con las sombras y todo el estudio. Acá esta línea, quizá habría que ver de darle otra fuerza. La planta, en la cual se ven los muros en cortes, después los suelos, y después una vista, en la cual este auto se ve bastante feo, habría que quizá apagar esa parte. Yo le agregué un auto como para verlo, pero bueno. Y bueno, fíjense que ya me empieza a mostrar los valores de líneas de cada elemento de una manera correcta. Entonces de esa manera empezamos a imprimir todos los planos que vamos generando a partir de las views, que serían las vistas. Bien, ¿hasta ahí quedó alguna duda de algo? ¿Algo que haya quedado? Ahí mostré justamente lo de imprimir el estudio solar. Así como yo creé estas 3, puedo empezar a crear otros planos con el resto de elementos de piezas gráficas que ya creé. Y también si quisiera, por ejemplo, supongamos que yo quiero colocar, no sé, en una lámina, una planta y un corte, todo junto, puedo arrastrar uno, el otro. Entonces yo tengo la planta alta y el corte en la misma lámina. Eso funciona de la misma manera, tienen que arrastrar la vista al plano. Bueno, yo probablemente les pase el control, les voy a explicar un poco cómo funciona, como para que entiendan cómo funciona Revit con respecto a los valores de línea, porque el que viene por defecto por lo general no se ve bien, o sea, tiene un valor de línea bastante grueso, entonces le voy a pasar una base como para que se vea mejor el plano. Más que nada las líneas, estas de corte y las de vistas. Entonces, Revit, en la parte de Manage, hay una parte que se llama Object Styles, que fíjense que acá me aparece la misma diferenciación de categorías. Esto no hace falta que aprendan cómo se hace, pero sí que lo entiendan para saber cómo funciona el programa, por si el día de mañana tienen que cambiar algo. Entonces, yo acá tengo todo diferenciado por categorías, y fíjense que tengo todas las categorías, y después me empieza a diferenciar. El line weight es como el valor de la línea. Entonces, ese mismo line weight se divide en la parte de proyección y en la parte de corte. Entonces, fíjese que en corte aparecen números y en proyección también aparecen otros números. Esos números lo que reflejan son valores de líneas.
que esos valores de línea los va a tomar de otra ventana que se llama Additional Settings, Line Weights. Esta es toda la diferenciación que hace Revit. Esos mismos números que vimos recién son los que aparecen acá. Entonces Revit va a tomar quizás, no sé, supongamos que estamos imprimiendo en 1 en 100 y estamos imprimiendo el muro en corte con un valor de 4. Entonces lo que va a hacer Revit va a ser tomar el valor de 0,35 milímetros. Esa es cómo representa los elementos en la impresión de planos Revit. Igual esto no se preocupen, porque más allá de que sea un poquito más difícil de comprender que en AutoCAD, porque nosotros en AutoCAD directamente a cada layer le asignamos un espesor, yo les voy a pasar un proyecto base, el cual van a tener que hacer lo siguiente. Acá tengo el proyecto base, y yo lo que tengo que hacer, yo acá, esta vista pertenece a otro proyecto, y esta pertenece al proyecto que estamos trabajando nosotros. Van a tener que ir a la parte de Transfer Project Standards, y van a tener que pasarse solamente un elemento. O sea, cuando aprieten en Transfer, les va a aparecer todo tildado. Esto es para transferir cosas de otro proyecto al nuestro. Lo que van a tener que seleccionar es Check None, y van a tener que ir a la parte de Line Weights, le dan un tilde. Fíjense que yo arriba, en este desplegable, tengo que seleccionar el proyecto que quiero traerlo. Entonces en este caso lo quiero traer de este archivo, y quiero traer los line weights. Yo le doy OK. Y acá me pide si quiero sobreescribir los line weights que ya tengo en el proyecto mío, o quiero crear uno. En este caso le vamos a dar overwrite para pisarlo. Si yo voy de vuelta a esa ventana, me van a aparecer otro tipo de diferenciaciones entre cada número, y se va a ver un poquito más correcto. Eso es para que se les imprima un poco mejor, porque la que viene por defecto de Revit tiene valores de líneas muy fuertes, y se les va a empezar a empastar todas las impresiones. Bueno, eso fue un poco lo que queríamos dar hoy. Vimos todo el tema de volumetrías, de vistas, cortes. La idea es que vayan empezando a crear estos planos. Pero bueno, cualquier duda que vayan teniendo con algunas cosas, yo ahora les voy a pasar ese archivo base como para que se transfieran esos line weights y les queden un poquito más lindas las líneas. Pero cualquier duda que vayan teniendo, avísenlo por el Facebook, que es cómo nos estamos manejando. Pero bueno, la idea de nosotros con este curso es que ustedes vayan sabiendo cuestiones básicas del programa, como para después del día de mañana, si tienen que manejar el programa, ya tienen quizás una base afianzada, pero sepan que de cada cuestión que nosotros vamos viendo, hay toda una parte avanzada que requiere quizás más tiempo y quizás más práctica. Que bueno, la idea es que ustedes el día de mañana quizás empiecen a capacitarse en otras cuestiones, y no sé, por ejemplo, el tema de las familias, hay un montón de cuestiones que yo quizás las pasé por encima como para que comprendamos un poco la base y no me vaya tanto a lo complejo, porque quizás si no vamos a terminar mareándonos con tanta información. Bueno, nosotros con Guido estamos desarrollando, la idea es quizás el año que viene empezar a lanzar quizás algunos cursos, pero nada, el que esté interesado, o el que quizá tienen ganas de seguir avanzando con todo el programa, nos puede empezar a seguir, y ya a partir del año que viene vamos a empezar a lanzar todo esto. Y bueno, en Instagram somos modelar.im, @modelar.im. Pero bueno, cualquier duda que vayan teniendo, nada, estamos ahí a disposición. Y bueno, la idea es que empiecen a generar esos planos como para después entregárlos en la facultad, y que hagamos como una apuesta en común.